Es el tiempo de leer la palabra de Dios. La palabra de Dios está en pantalla también. Y el pasaje de este día es Lucas capítulo 24, versículos 36 al 53. Y leeremos de esta manera. El primer pasaje, la primera porción, la leerán las mujeres. La segunda porción la leeremos los hombres. Y al final, en una pequeña porción, nos uniremos todos. Así que iniciamos escuchando a las mujeres en casa. Y decimos todas juntas, todavía estaban ellos hablando acerca de esto, cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Aterrorizados, creyeron que veían a un espíritu. ¿Por qué se asustan tanto?, les preguntó. ¿Por qué les vienen dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que los tengo yo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos no acababan de creerlo, a causa de la alegría y del asombro, les preguntó, ¿tienen aquí algo de comer? Le dieron un pedazo de pescado asado, así que lo tomó y se lo comió delante de ellos. Luego les dijo, Continuamos. Cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. ¿Juntos? Después los llevó Jesús hasta Betania. Allí alzó las manos y los bendijo. Sucedió que mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos entonces lo adoraron y luego regresaron a Jerusalén con gran alegría y estaban continuamente en el templo alabando a Dios. Lucas 24, 36 al 53. Amén. Amén, amén. Bendito sea Dios. Gracias a Dios, hermanos. Estamos en el momento de reflexionar en la palabra y les agradecemos acompañarnos en esta tarde. La palabra de Dios en este día tiene un mensaje de fortaleza, de certidumbre, que iniciamos reflexionando el domingo pasado cuando celebrábamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En este día continuaremos pensando sobre esa expresión con la cual nuestro Señor Jesucristo los saludó al llegar en medio de ellos, diciéndoles, paz a ustedes. Recuerden ustedes que en esa ocasión el Señor Jesucristo estaba tratando de comunicar certidumbre, y en el pasaje anterior a este que acabamos de leer, Jesús ha caminado con ellos rumbo a Emaús. A lo largo de este trecho que dice el Evangelio que es de 11 kilómetros, yo he caminado un poco más de 11 kilómetros, en algunas ocasiones caminé hasta 4 leguas, cada legua mide 4 kilómetros, así que en alguna ocasión caminé 12 kilómetros o un poco más que esa distancia, y sé cuánto tiempo toma caminar a buen paso para una persona físicamente sana, en condición física adecuada, de lo cual hace muchos años, por supuesto. Ya sé que algunos están preguntando cuándo sería eso, pero bueno, finalmente
En aquella ocasión recuerdo el tiempo que me tomó, así que caminar 11 kilómetros de Jerusalén hacia Emaús tomó ese tiempo. Dice el pasaje que cuando terminó esta entrevista de Jesús con ellos, en el momento en que Jesús partió el pan, ellos lo reconocieron. Sin embargo, ellos ahora están reunidos. Este es el final del día de la resurrección. Y al final del día de la resurrección sucede esto. Estamos frente a la circunstancia de apóstoles y discípulos atemorizados. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Unos dicen que Jesús resucitó. Alguno de ellos parece estar incrédulo acerca de esto. Me pregunto, ¿tienen ustedes idea de cuándo surgió el temor en la humanidad? ¿Cuándo es la primera vez que la palabra miedo aparece en la Biblia? Algunos seguramente están haciendo un ejercicio rápido. Sí, es verdad. La palabra miedo aparece por primera vez en la Biblia en Génesis, en el capítulo 3. La palabra de Dios dice en Génesis capítulo 3, versículo 6, la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. Y en ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?, le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? He leído para ustedes Génesis capítulo 3, versículos 6 al 11 en la Nueva Versión Internacional. Así que aquí tenemos el referente bíblico acerca de la primera experiencia humana de miedo. Desde entonces la vergüenza y el miedo van de la mano. La vergüenza y el miedo están íntimamente relacionados y los tenemos tatuados en nuestro ADN humano. Dios no nos creó con miedo, Dios no nos creó con sujetos al pánico, Dios no nos hizo criaturas atemorizadas. El temor es una consecuencia de nuestra caída, de nuestra desobediencia a Dios. Y nosotros transmitimos el virus del miedo a la creación, al resto de la creación. El miedo es parte del equipaje de la vida del hombre. Aun cuando pensamos en Dios, solemos hacerlo. Aun cuando pensamos en Dios, solemos hacerlo con una sombra de miedo, como Adán. Adán pensó, llegó Dios. Y en lugar de sentir gozo, gratitud, mi Creador está aquí. Hay una fiesta, hay que celebrarlo, vamos a su encuentro. Adán pensó, Dios está aquí. ¡Qué miedo! A lo largo de la historia, Dios ha tratado con el miedo, con nuestro miedo. Esa es la razón por la cual, a través del Evangelio, Jesús, una y otra vez, de manera reiterativa, insistente, perseverante, Jesús habla acerca de confiar, de creer, acerca de la paz que Él está tratando de comunicarles. En más de una ocasión lo dijo literalmente. Anticipó las cosas para que ellos estuvieran al tanto de lo que sucedería. Ellos no lo entendieron. Y hay una razón para ello.
Ahora el pasaje que leímos hoy en Lucas capítulo 24, versículos 36 en adelante dice: todavía estaban ellos hablando acerca de esto, cuando Jesús mismo vino, se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Qué insistente es Jesús. Una vez más, ahora, en el día de la resurrección, el Señor Jesucristo los ha encontrado en más de una ocasión, tanto en el sepulcro como posteriormente en el camino a Emaús, en donde se encontró con dos de ellos, y posteriormente cuando ellos están ahora congregados en la intimidad del núcleo atemorizado, llega a él y les dice: paz a ustedes. Y se coloca en medio de ellos, en donde nadie puede decir: yo no lo vi. Asombro y sorpresa parece ser el sentir que se percibe en la atmósfera de este núcleo de discípulos atemorizados, cuando de pronto Jesús llega. Quiero hablar acerca de esto que pasa con nosotros hoy día respecto al concepto de la resurrección y estas ideas del evangelio que Dios ha tratado de que entren en nuestro corazón y en nuestra mente para darnos certidumbre y paz, convicción interior. Y sin embargo, parece no suceder. Parece que hay cosas que estorban para que esto suceda. Estamos demasiado habituados al manoseo de los temas más significativos y trascendentes del evangelio. Así es la verdad. Eso nos pasa con la resurrección, hermanos. Me pregunto, ¿cuándo dejó la resurrección de ser el acontecimiento central del evangelio y se convirtió en una fecha litúrgica destacada? Una celebración al año. ¿Cuándo dejó la resurrección de ser la piedra angular de la predicación del evangelio y comenzó a convertirse en un acto ceremonial? Jesús no resucitó para eso. Jesús no resucitó para que tuviéramos un evento en el cual todos fuésemos vestidos de blanco un domingo al año. Jesús resucitó para que nosotros tuviésemos otro tipo de realidad desde la cual veamos lo que nos rodea, aún nos veamos a nosotros mismos. La resurrección tiene que volverse eso. Y ese es el plan de Dios. Resucitó para los redimidos por su muerte. Nosotros podemos saber que somos salvados por su resurrección. Podemos saber que hay victoria sobre el pecado y sobre la muerte, sobre la condenación, sobre el miedo. Así que Jesús resucitó para que los redimidos por su muerte podamos tener sentido de certidumbre hoy. La certidumbre está fundada en el hecho mismo de que Jesucristo resucitó. El domingo pasado les decía, no se trata de cualquier resurrección, no se trata de afirmar la idea de la resurrección, ni de sustentar la doctrina de la resurrección de quien sea, no, se trata de la resurrección de Jesucristo. El apóstol Pablo lo dice literalmente en Corintios, dice: si Jesús no resucitó, entonces nuestra fe es en vano. Pero he aquí, Jesucristo resucitó, es primicia de los que durmieron en Cristo. Así que si Jesucristo resucitó, tenemos certidumbre. Para la fe cristiana, toda certeza parte del hecho de que Cristo vive, de que el sepulcro está vacío y de que por su muerte y resurrección tenemos esperanza. Una de las cosas maravillosas que leemos en la Biblia es que la Biblia, soy insistente al decir esto, lo repito frecuentemente, una de las cosas maravillosas que leemos en la Biblia es que no maquilla a sus personajes. Podemos ver el rostro de los que estaban allí. Dice el pasaje de Lucas 24 en el versículo 37, aterrorizados, creyeron que veían a un espíritu. Ya me los imagino, alguno de ellos
arrojándose del asiento donde estaban. ¿Qué es esto? ¿Por qué se asustan tanto? ¿Por qué les vienen las dudas? Les preguntó Jesús. Miren mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Tóquenme, vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que los tengo yo. Jesús está en medio de ellos y ellos están aterrorizados pensando que esto es una cosa demoníaca. Y Jesús les da paz, tranquilidad. Yo no sé qué hubieran hecho algunos pastores de nuestra época. Hubieran decretado que Satanás se saliera, que reprendido, echado fuera, de cochino demonio. Algunos de nosotros quizá hubiésemos salido corriendo a la calle, atemorizados, aterrorizados, despavoridos. Sin embargo, lo que Jesús hace me impresiona personalmente, hermanos. Porque las palabras de Jesús no son como yo hubiese esperado. ¿Saben? A veces los padres somos un poco bruscos con nuestros hijos, particularmente cuando nuestros hijos parecen demasiado titubeantes al cumplir con cierta instrucción que les hemos dado. Y si en su inexperiencia, en su torpeza natural, cometen algún error, nuestra manera de ir a ellos suele ser brusca, a veces agresiva, violenta. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Haz lo que te digo. No sirves para nada. Nuestro miedo está construido sobre heridas ancestrales que han existido en nosotros desde nuestra niñez, tal vez. Así que es admirable que Jesús viene, está en medio de ellos, que ellos se aterrorizan al verlo, y lo que Jesús hace es hablarles con amor. ¿Por qué se asustan tanto? ¿Por qué les vienen dudas? Miren, tóquenme. Jesús les da confianza. Jesús les pide que se acerquen a Él. Hace algo coloquial, algo informal. Ellos no estaban celebrando un culto de resurrección. Ellos estaban empavorecidos al ver aquello que estaba sucediendo. No tenían ni idea de cómo reaccionar. Pero Jesús sí. Y esto es algo que debemos saber nosotros. Esta es fuente de certidumbre para nosotros, hermanos. La naturaleza de Dios, maravilloso, misericordioso, fiel, providente, omnipotente, Dios glorioso. Él sí sabe cómo reaccionar ante lo que para nosotros es inesperado, sorprendente, espantoso, abrumador. Me impresiona tremendamente que el Señor Jesucristo les dice: ¿tienen algo aquí para comer? ¿Qué cosa más común? ¿Qué cosa más cotidiana? Dice que no acababan de creerlo. No terminaban de que esto les cupiera en la cabeza. Esto es algo con lo que luchamos, hermanos. Esto es algo con lo cual no logramos armar la certidumbre en nuestra mente. La lógica no nos lo permite. Y contra toda lógica, el resucitado, el que apenas acabamos de sepultar hace unos días, ahora está en medio de nosotros, parado, enseñándonos las manos, los pies, diciéndonos que lo toquen, y ahora nos pide de comer.
¿Qué está pasando? Alguien acertó a levantarse de la mesa, ir a trastear por ahí entre lo que había y acercarle un pedazo de pescado asado. Hermanos, yo quiero que nos detengamos a pensar en esto, porque comer pescado asado no es una cosa para delicadezas, más en Israel, en Oriente. Comer pescado asado es una cosa que se hace con la cotidianidad de poner la comida con los dedos en la boca. Así que vieron a Jesús comiéndose el pescado asado, llevándose los trozos de pescado y seguramente después limpiar sus dedos con delicioso pescado asado. Pueden imaginarse a Jesús resucitado en medio de ellos y a todos los demás con cara de ¿qué está pasando aquí? Lo comió delante de ellos. Jesús les da evidencias sobradas de su resurrección. Jesús les da evidencias de más. Amados hermanos, nuestro sistema de certidumbres, recuerden, el domingo pasado hablamos de esto, el sistema con el cual tú encaras la adversidad. No se trata de que cada vez que hay un problema tú inventes cómo lo vas a afrontar, sino que eches mano de un sistema con el que ya cuentas que Dios te proveyó. ¿Y cómo es eso? Nuestro sistema de certidumbre está anclado a lo que asumimos como cierto y a lo que reconocemos como tangible, como efectivo, como práctico. Y eso es un problema. Es realmente un problema. Miren, por eso ya no usamos el telégrafo, porque ¿quién usa el telégrafo? Seguramente hay quien lo usa, pero es un rudimento. Ya no usamos la correspondencia escrita, todo el mundo tiene Messenger, todo el mundo tiene WhatsApp, todo el mundo... Nadie usa esto. Ahora el correo electrónico ha dominado todo esto. Tampoco usamos aquellos celulares que parecían un tabique, que tenían el teclado iluminado y pesaban medio kilo. Nadie usa todo eso. Todas esas cosas caen dentro de lo que ya no usamos. Dentro de poco tampoco vamos a usar gasolina y otras cosas más. Esto se debe a que nuestro interés y el enfoque de nuestra certidumbre en la vida está basado en lo que es práctico, eficaz, en lo que nos resuelve inmediatamente la vida, al mismo tiempo que manda lo otro a la obsolecidad. Esto está obsoleto, ya no sirve, ya no funciona. Así que lo que está caduco queda a un lado, lo menospreciamos, lo arrumbamos en un cajón. Déjenme decirles que estamos tan obligados a lo urgente, a lo apremiante, a lo inmediato, que menospreciamos la resurrección de Jesucristo porque creemos que esa es una verdad, una doctrina, un pensamiento que debe estar en la mente de alguien que ya está en la línea final en terapia intensiva a punto de morir en este momento. Pero no para mí, yo estoy todavía entero, yo tengo vida por delante, yo tengo mucho que hacer, yo tengo la vida resuelta. ¿Cuándo dejaremos de creer y de afirmar que la resurrección de Jesucristo no es una doctrina que debamos tener olvidada y empolvada? Es posible que ahora mismo la hemos arrumbado. La certidumbre de la resurrección nos dice que Jesucristo es el Señor de la vida, el Señor de nuestra salvación, el Señor de la historia. Toda lengua se doblará y declarará que Él es el Señor. Está escrito. Así que no es una verdad irrelevante. La verdad acerca de la resurrección de Jesucristo es la piedra angular de nuestra certidumbre en la vida. Acerca de nuestra salvación, acerca de nuestra reconciliación con Dios, acerca de nuestra identidad
como hijos amados del Padre, acerca de nuestra condición como partícipes de un vínculo indisoluble con Cristo. El Evangelio de Lucas, en el pasaje que leímos hoy, Lucas 24, 36 en adelante, dice en el versículo 44, luego les dijo: cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, y en los profetas, y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Esto es lo que está escrito, les explico. Amados, nuestro sistema de supervivencia ante la adversidad no depende de nuestra capacidad para interpretar la realidad o de nuestra capacidad para percibir las evidencias, de nuestra capacidad de ejercer lógica. No depende de nuestra capacidad para sentir. La fe emocional nos ha hecho creer esto por demasiado tiempo. Pero esto es falso. Muchos hermanos, amados, queridos, muchos suelen negar lo que es obvio. Y lo niegan solo porque no están dispuestos a aceptar verdades dolorosas, realidades lastimosas. Hay gente que debiera estar guardada y no está guardada, está pensando, no pasa nada. Es pura bulla política. No es cierto. Verdades que no queremos reconocer, que no queremos asumir, no estamos dispuestos a vivir con ellas. No te ama. Fíjate, nunca publica nada en lo que tú estés con él o en lo que tú estés con ella. Y la persona contesta, no, no es cierto. Lo que pasa es que es distraída, es distraído. No hay posibilidad de aceptar las evidencias porque nos negamos a ello. No tenemos la capacidad de percibirlas. Desde nuestro ángulo de enfoque de la verdad, nuestra vista, nuestra visualización de la realidad no nos permite reconocer lo que es cierto. Es posible negar cosas solo porque no estamos dispuestos ni preparados a reconocerlas o a aceptarlas, incluso porque no sabemos vivir con ellas, así que las negamos. Cerramos los ojos. Pero nuestra certidumbre no viene de lo que nosotros creemos, pensamos, nos imaginamos, concluimos, deducimos. Nuestra certidumbre viene de lo que Dios ha dicho. Esto es lo que Jesús hizo, los hizo volver a la palabra. A los que llegaban con él a aquel lugar en Emaús en donde partieron el pan, Jesús les abrió las escrituras, los hizo pensar en lo que está escrito, les dijo, esto estaba dicho desde antes. Ahora, una vez más, estando en medio de ellos, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. ¿Cuánta importancia tienen las escrituras? Les abrió el entendimiento. Esto es lo que está escrito. Nuestro sistema de certidumbre no puede depender de lo que sentimos. Eso es demasiado volátil, demasiado engañoso. Es un terreno resbaladizo, nada más sólido e inamovible como lo que Dios ha dicho y como lo que Dios ha hecho. Ustedes son testigos de estas cosas, les dice Jesús. Amados que nos están acompañando en esta hora, ¿cuántos de ustedes son testigos de lo que Dios ha dicho? De lo que Dios ha hecho. El Señor una vez más se ha revelado a ellos, ya que les ha dado las evidencias y aún más, sobre todo, una vez que los ha confrontado con las Escrituras. Ahora les ha hecho saber que todo esto se ha cumplido. En este momento los hace responsables de lo que oyeron
lo que vieron, lo que saben y lo que vivieron. Nuestra certidumbre viene de Dios, no de nosotros mismos. Nosotros estamos seguros por Él. Cada vez que Dios viene a nuestro encuentro, nosotros reaccionaríamos de la misma manera en que lo hizo Adán. Dios. Jesús les dice, ustedes son testigos de estas cosas. Y aún más, hay una promesa que todavía se cumplirá, una promesa que está por cumplirse. Es un regalo de Dios, es el poder con el cual ustedes serán revestidos, y esta promesa viene sobre sus vidas. Hemos creado una forma de devoción que carece de certidumbre, no cuando todo está bien, sino cuando las cosas se ponen críticas. Hemos construido un tipo de iglesias capaces de cantar por horas, de celebrar eufóricamente, pero cuando comienza a haber crisis, ¿qué sucede? Esto se debe a que en algún momento desarrollamos una forma de dependencia que permitía temporalmente mantener la serenidad porque parecía segura. Muchos afirman, yo creo por lo que estoy sintiendo. Sin embargo, para los efectos de la certidumbre espiritual que nos demandan las realidades que estamos viviendo en este momento, las que nos enfrentan a la lucha por la supervivencia, se requiere algo más que positivismo, algo más que optimismo, algo más que un pensamiento animista que nos eleve el espíritu. Amados, este es el tiempo de las certidumbres que están por encima de todo miedo, de todo terror, de toda ansiedad, de toda angustia. Las certidumbres que tienen que ver con nuestra serenidad, aún a pesar de que suceda lo peor. Puedes mantener la certidumbre aún a pesar a sabiendas de que puede suceder y tal vez sucederá lo peor. Esta es la clave y de eso se trata nuestra seguridad en la resurrección de Jesucristo. Quiero compartir con ustedes esta palabra. Estoy leyendo Primera de Pedro, capítulo 1. Versículos 3 al 6. Algunos de ustedes que reciben un devocional diario recibieron esta porción esta mañana. La palabra de Dios dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia. Nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Puedes buscar esto, está escrito en la palabra. Primera de Pedro 1, del 3 al 6. El mismo apóstol Pedro dice un poco más adelante, en el capítulo 1, Primera de Pedro 1, 21, por medio de él ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Pues ustedes han nacido de nuevo. No de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque todo mortal es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra del Evangelio que se les ha anunciado a ustedes. Bendito sea Dios.